bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes para conversar en este día acerca de esta venida de Jesús según la cuenta Lucas. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Queremos invitarlos para que usted, en el instante que la radio publique o coloque este programa como resumen que hacemos, esté atento a esta transmisión, porque va a ser grato estar con ustedes también resumiendo la conversación de la semana. También queremos invitarlo para que, si usted tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y otro material adicional que van a engrandecer, ampliar el conocimiento de lo que Lucas nos dice acerca de Jesús y de su venida. Muy bien, vamos a ver entonces algunas cositas en relación a este concepto del Jesús, de su venida. Pero quizás sería bueno mencionar de Lucas un poquito, ¿eh? Hablar un poquito así de claro, Lucas. porque fíjate, el apóstol Pablo oyó hablar de la pericia en la ciencia médica y él le solicitó sus servicios para considerar que el Señor le había encomendado una obra especial. Entonces, nosotros tenemos que Lucas ahora acompaña al apóstol Pablo en sus viajes de lugar en lugar. Más tarde, Pablo dejó a Lucas en Filipos, de Macedonia, donde por varios años prosiguió su trabajo como médico y maestro del Evangelio. Yo creo que esto le ayudó bastante a Lucas, porque Lucas tenía la misión de mejorar el cuerpo y también el alma de la persona, como se dice, un médico misionero. Yo creo que Pablo necesitó bastante los servicios de Lucas, ¿eh? Porque cuando uno ve los relatos de Pablo, sí, estuvo bastante mal. Incluso, ¿te acuerdas una vez que lo dejaron allí tendido porque creía que estaba muerto? Lo apedrearon, los discípulos lo tomaron, ¿no es cierto? Y volvió otra vez gracias a la misericordia de Dios. Así que Lucas no solamente fue un personaje que escribe acerca de Jesús, sino que atiende la necesidad física de las personas, entendiendo la medicina como se entendía en esa oportunidad, en esa época. No como ahora, quizás, que está un poquito más avanzada, más tecnología. Pero en todo caso, este famoso Lucas, que no era judío, fue más judío que el mismo judío, voy a decirlo así, porque se interiorizó de un Jesús que amó, que le gustó y que también descansó en el Señor, aunque no sabemos exactamente cómo muere Lucas, pero hay algunos antecedentes sí que dicen que él también fue perseguido, pero esperando la venida de ese Jesús, muere contento, alegre, sabiendo que viene pronto Jesús. Ahora, todos en realidad son unánimes en decir que Lucas es el autor del Evangelio que lleva su nombre. No dice que él es el autor, pero sí lleva su nombre porque se colocaba algún nombre. Pero uno tiene que recordar que muchos de estos escritos salieron pensando que podían tener un rebote en relación a lo que decían, porque te acuerdas tú que la iglesia fue perseguida, y algunas cartas incluso de Pablo las manda pensando que iban a ser recibidas, pero también podrían haber recibido persecución por lo que decían y por lo que expresaban en sus cartas. Así que los historiadores antiguos como Eusebio lo describe a Lucas como el autor del Evangelio mismo, y Tertuliano también habla enseguida de que Pablo como iluminador de Lucas. O sea, ¿qué significa eso? Que como estuvo cerca Lucas de Pablo, Pablo le transmitió muchas verdades y Lucas lógicamente las va a colocar en el libro de Hechos, que él también es autor. Incluso es tan interesante porque Lucas termina su historia en su libro con un hecho y parte enseguida como un segundo tomo contando la historia de la iglesia, su funcionamiento, su crecimiento y cómo fue el Espíritu Santo dando las bendiciones para que esta iglesia creciera. ¿Sabes? Estaba pensando en algo que menciona Lucas. Hoy día todavía hay personas que cuestionan el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un misterio, no podemos entrar en él, no sabemos cómo fue, pero
lo aceptamos por fe de que fue así como se cuenta. Hay quienes por curiosidad solamente quieren ver los más mínimos detalles. Hay cosas que están al alcance de nuestros ojos y no las vemos, pero siempre queremos ir más allá. Estas cosas que el Señor a veces no aceptamos o no creemos o no vemos lo que el Señor ha revelado, pero basta con que el Señor no revele los detalles de alguna cosa, no porque no pueda revelarnos, sino que porque nosotros no estamos en condiciones de recibir esa revelación. Entonces, como decía, eso basta para que personas pongan en duda todo lo demás. No, yo no creo por esto, por lo otro. Siempre están poniendo en duda. Aquí creo que Lucas da bastantes evidencias en lo que escribe, como para que nosotros tengamos todos los elementos para que nuestra fe no falle. Ahora, esas evidencias son históricas, eso es lo interesante, porque Lucas coloca en el momento de la historia que se está realizando los hechos de Jesús, los incorpora, y nadie puede decir, no existió este personaje, no existió este otro, no hubo un censo. Son cosas que existieron, de los cuales participó, y él los coloca y dice, efectivamente, existió Jesús, él estuvo con nosotros, él fue el personaje central, y el personaje central de este mi libro es justamente ese personaje. Gracias a Dios que Jesús. La existencia de Jesús no se puede poner en duda, puesto que la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Eso es un hecho histórico. Lo son también la existencia de los emperadores que Lucas cita, de aquellos personajes que estaban en Judea cuando Lucas hace mención de ellos. En fin, hay una cantidad de elementos que Lucas provee en su relato, de manera que nosotros podamos investigarlo en la historia. Vamos a ver que son personas reales que existieron en un momento, y es precisamente ese momento del cual está escribiendo Lucas, este médico misionero. Lo interesante es que lo habíamos mencionado, el hecho que Lucas aparece allí con su escrito más o menos en el año 61, 63, ¿no es cierto? Exactamente. No se puede colocar la fecha exacta porque en esa época, por lo menos, entiendo que estaba recién apareciendo la época cristiana, y más adelante se colocó un inicio de la época después de Cristo. Pero entre los años 61 y 63 probablemente él llega a escribir, y no escribe de Jerusalén, sino escribe de Roma mientras estaba con Pablo, sus escritos, y hace relatos tan maravillosos. Cuando uno ve todos estos antecedentes, dice que yo estoy pensando que Lucas tuvo que haber tomado nota de las conversaciones. Hoy día, ¿no es cierto?, quizás con una grabadora alguien va y entrevista a una persona y luego escribe, pero el Espíritu Santo actuó en la vida de Lucas para el recuerdo y los antecedentes que él colocó. Ahora, otro antecedente muy interesante es que Lucas era muy versado, especialmente en el griego koiné, el griego que se usaba. O sea, quería que efectivamente estos griegos, estos que eran no del judío, entendieran y vieran cómo había sido este maravilloso relato de Jesús. Amados oyentes, una vez más los invitamos para el resumen. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Será hasta el resumen, y que el Señor les bendiga.